Las ciencias sociales, según Wallerstein, son un producto del sistema mundo moderno, y el eurocentrismo es constitutivo de la geocultura de este mundo moderno. Además, como estructura institucional, las ciencias sociales se originaron básicamente en Europa. Al menos hasta 1945, las disciplinas de las ciencias sociales estaban, de hecho, localizadas solo en 5 países: Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y los Estados Unidos. Las ciencias sociales surgieron como respuesta a los problemas europeos en un momento de la historia en que Europa dominaba todo el sistema mundo. Era prácticamente inevitable que la elección de su objeto, su teorización, su metodología y su epistemología reflejaran todas las fuerzas del crisol del que se forjaron. Entonces, se ha afirmado que el eurocentrismo de las ciencias sociales se ha manifestado en 5 formas diferentes, que no constituyen un grupo ordenado desde el punto de vista lógico, y que es su historiografía, su universalismo, su civilización, su orientalismo y la teoría del progreso. Ahora bien, respecto a su historiografía, consiste en la explicación del dominio europeo del mundo moderno mediante los logros específicos de la historia europea. Sin duda alguna, los europeos han estado durante los últimos siglos, en la cima del mundo. Colectivamente han controlado los países más ricos y los militarmente más poderosos. Han sido los principales creadores de una avanzada tecnología. La cuestión es explicar el porqué de esta diferencia de poder y nivel de vida con el resto del mundo. Y una posible respuesta es que los europeos han hecho algo meritorio y diferente de lo que han hecho los pueblos de otras partes del mundo. Esto es lo que defienden los estudiosos que hablan del milagro europeo. Los europeos han impulsado la revolución industrial, han mantenido el crecimiento, han fundado la modernidad, el capitalismo, la burocratización y la libertad individual. Claro que todo esto es puesto en revisión y se ha dado pruebas más de una vez que no es del todo cierto. Y en el mayor de los casos trajo más pena que propio progreso, o en todo caso el progreso significó para muchos pena. En cuanto a su universalismo, es el punto de vista que sostiene que existen verdades científicas válidas en todo tiempo y lugar. El pensamiento europeo de estos últimos siglos ha sido en su casi totalidad marcadamente universalista. Se trataba de la era del triunfo cultural de la ciencia como actividad cognoscitiva. La ciencia desplazó a la filosofía como la forma más prestigiosa de conocimiento y árbitro del discurso social. Las ciencias a la que nos referimos es la ciencia de Newton y de Descartes. Sus premisas eran que todo el mundo estaba gobernado por leyes deterministas que adoptaban la forma de procesos de equilibrio lineal y que, postulando estas leyes como ecuaciones reversibles universales, tan solo necesitábamos conocer además un conjunto dado de condiciones iniciales, para que nos fuera posible predecir el estado del sistema de cualquier momento futuro o pasado. Los científicos sociales tendrían la posibilidad de descubrir los procesos universales que explican el comportamiento humano, y cualquier hipótesis que pudiera verificar se entendía que era válida en cualquier tiempo y lugar, o debía enunciarse en términos tales que fuera cierta en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Ahora bien, el término civilización, que se refiere a un grupo de características sociales que contrastan con el primitivismo o la barbarie. La Europa moderna se consideraba a sí misma algo más que una civilización entre varias. Se consideraba la única civilizada. Para algunos, la civilización se hallaba englobada en la modernidad. Y esto es en los avances tecnológicos, en el crecimiento de la productividad, así como en la creencia cultural en la existencia del desarrollo histórico y el progreso.
Para otros, civilización significaba un incremento de autonomía del individuo frente a los demás actores sociales, ya sea la familia, la comunidad, el Estado o las instituciones religiosas. Para otros, civilización significaba un comportamiento no brutal en la vida cotidiana, modales sociales en el más amplio sentido de la palabra. Y finalmente, para otros, civilización significaba reducir a la esfera de la violencia legítima y ampliar la definición de crueldad. Y por supuesto, para muchos, civilización incluía la combinación de algunos o de la totalidad de los rasgos mencionados. Cuando se habla de misión civilizadora, se habla asimismo de conquista colonial. Tal es así que el conjunto de valores, esto quiere decir los valores modernos, civilizados, seculares y humanistas, impregna las ciencias sociales, ya que éstas son producto del mismo sistema histórico a los que han elevado a lo más alto de la jerarquía vigente. Los científicos sociales han incorporado estos valores en sus definiciones de los problemas sociales, los problemas intelectuales, que consideran dignos de ser estudiados. Han incorporado estos valores a los conceptos que han inventado y con los que analizan estos problemas, así como a los indicadores que utilizan para medir los conceptos. En cuanto al orientalismo, se refiere a una declaración estilizada y abstracta de las características de las civilizaciones no occidentales. Es el anverso del concepto de civilización y se ha convertido en tema fundamental en la discusión pública a partir de los escritos de Abdel Malek y Edward Said. El orientalismo era hasta hace no mucho un signo de distinción. Es un modo de conocimiento que tiene sus raíces en la Edad Media europea, cuando algunos monjes intelectuales cristianos se asignaron a sí mismos la tarea de comprender mejor las religiones no cristianas, aprendiendo sus lenguas y leyendo cuidadosamente sus textos religiosos. Por supuesto, partiendo de la verdad de la fe cristiana y del deseo de convertir a los paganos. El ataque al orientalismo ha estado unido al ataque contra la reificación y ha sido aliado de los múltiples intentos por deconstruir las narrativas de las ciencias sociales. De hecho, se ha discutido algunos intentos no occidentales de crear un contradiscurso de occidentalismo. Y por último tenemos el progreso. El progreso, su realidad, su inevitabilidad, fue un tema fundamental de la Ilustración europea. Las ciencias sociales, tal y como fueron creadas, estuvieron marcadas por la teoría del progreso. El progreso se convirtió en la explicación subyacente de la historia del mundo y en el fundamento nacional de casi todas las teorías de las etapas. Las metáforas de la evolución o del desarrollo no eran menos intentos de describir, eran también incentivos para prescribir. El progreso no solo se asumió o analizó, también se impuso. Quizás no difiere demasiado de las actitudes que estudiábamos bajo el epígrafe de civilización. Lo que ha de subrayarse es que en el momento de que la categoría de civilización empezó a ser una categoría que trajo sospechas a partir de 1945, el progreso sobrevivió como categoría y fue más que adecuada para sustituir a la civilización, ya que olía algo mejor. La idea de progreso parecía servir como el último reducto del eurocentrismo, como oposición de reiterada defensiva.